El aire en Sucala, la ciudad de sal, era una bestia viva y sofocante. Se arrastraba por las callejuelas con el hedor de la salmuera y el sudor de los esclavos. Una mezcla nauseabunda que ni los más caros inciensos de los mercaderes lograban disimular. Las leyes de la ciudad, grabadas en imponentes pilares de sal blanca que ardían bajo el sol, eran tan crueles como el desierto mismo. Desde los opulentos balcones de mármol, adornados con sedas carmesíes y el murmullo de fuentes prohibidas para los sedientos, los señores del sal observaban su dominio. Un dominio construido sobre las espaldas rotas de hombres y mujeres cuyas vidas se medían en monedas de cobre. El contraste entre el lujo desbordante y la miseria absoluta no era una casualidad. Era el pilar fundamental sobre el que se erigía el poder de Sucala, un monumento a la codicia humana. En el corazón de la miseria se encontraba la Plaza del Lamento, una costra de tierra endurecida por las lágrimas y la sangre. Era un escenario de desesperación donde las almas eran subastadas al mejor postor. En el centro de esa plaza, sobre una plataforma de madera astillada, se encontraba Sara. Con tan solo 18 años, era la última brasa de los tejedores del viento, una tribu nómada cuya risa había sido silenciada por la espada. Sus ojos, del color exacto del cielo cuando el sol se despide del desierto, contenían la inmensidad de las dunas y el recuerdo de las estrellas que su gente había adorado como dioses. Encadenada, despojada de sus vestiduras tribales y cubierta apenas por un trozo de tela áspera, su cuerpo temblaba, pero su espíritu permanecía erguido, una fortaleza invisible que nadie podía conquistar. Su humillación era un espectáculo grotesco para la multitud. Hombres con dientes de oro y sonrisas lascivas la evaluaban como si fuera un animal, un objeto exótico para adornar sus colecciones. Sin embargo, Sara no derramaba ni una lágrima. Su silencio era un grito de guerra, una resistencia Resonaba más feroz fuerte que los insultos del subastador. Cada fibra de su ser se negaba a doblegarse, a concederles la satisfacción de su quebranto. Su dignidad era una armadura forjada en la libertad perdida, un eco de las canciones de su abuela junto al fuego del campamento. Aquella postura inquebrantable era su último tesoro, el único legado de un pueblo borrado del mapa, y lo defendía con la fiereza de una leona acorralada, haciendo de su quietud un acto de desafío. Desde las sombras de un arco de piedra, el jeque Kaelen, comandante de los temidos halcones del desierto, observaba la escena con un desprecio helado. A sus 35 años, su rostro era un mapa de batallas y pérdidas, dominado por una cicatriz que descendía desde su ceja hasta la comisura de sus labios. No era un hombre de palacios ni de intrigas cortesanas. Era una criatura del desierto, forjado en la soledad de su fortaleza y en el dolor de haber perdido a su familia por una plaga que no distinguía entre guerreros y niños. Estaba en Sucalá por obligación, para negociar un tratado con los mercaderes de sal, hombres cuya palabra valía menos que el polvo bajo sus sandalias. Su honor estaba anclado en las leyes eternas de las estrellas, no en edictos frágiles escritos en sal. El ambiente en la plaza se volvió más denso cuando un mercader obeso, conocido por su crueldad, hizo una oferta exorbitante por Sara. Su risa grasienta retumbó mientras se jactaba de los métodos que usaría para romper el espíritu indomable de la joven. Para avivar el interés de los compradores y exhibir su mercancía, el subastador se acercó a Sara con una mueca de desprecio. Con un tirón violento, rasgó una parte del tejido que la cubría, exponiendo su hombro a la mirada lasciva de la multitud. Fue un acto de degradación calculado, diseñado para aniquilar cualquier vestigio de su humanidad y reducirla a un simple objeto de carne y hueso. El jadeo colectivo de la multitud fue un sonido obsceno, una mezcla de excitación y falsa piedad.
En ese instante de máxima vulnerabilidad, cuando el mundo parecía haberse detenido en un grito silencioso, los ojos de Sara barrieron la plaza. No buscaban ayuda, sino un ancla en medio de la tormenta. Fue entonces cuando su mirada, cargada con la furia de 1000 ancestros y el dolor de una soledad infinita, se encontró con la de Kaelen. Oculto en la penumbra, él había sido un mero espectador, un fantasma de poder en una ciudad que detestaba. Pero en los ojos de aquella joven, no, vio a una esclava vencida. Vio el reflejo del desierto mismo, indomable, vasto y sagrado. Vio la misma tormenta de arena que aullaba en su propio pecho, el eco de su propia alma herida llamándolo desde el abismo. Fue una conexión que trascendió el espacio y el sonido, un reconocimiento profundo entre dos almas marcadas por la pérdida. La humanidad que Kaelen había sepultado bajo capas de disciplina militar y un cinismo autoimpuesto, de repente se agitó dentro de él. El eco de la dignidad de Minsotinose. Sara resonó en la cámara vacía de su corazón, despertando al hombre que había sido antes de que el desierto y la muerte lo reclamaran. Vio en ella no solo a una víctima de la injusticia, sino un símbolo viviente de todo lo que él había jurado proteger: la libertad, el honor y la tenacidad del espíritu frente a la tiranía. La decisión que tomó en ese latido de corazón no fue lógica ni estratégica, fue visceral, una respuesta inevitable a una llamada que no podía ignorar. Justo cuando el martillo del subastador comenzaba su descenso final, un movimiento en las sombras hizo que todos se giraran. Kaelen avanzó hacia la luz del sol, su figura imponente cortando el aire viciado de la plaza. El silencio cayó como una manta pesada. No llevaba las sedas de un noble, sino el cuero y el acero de un guerrero, y cada paso que daba resonaba con una autoridad que empequeñecía a los ricos mercaderes. No se detuvo a negociar, a ofrecer un precio más alto. Sus ojos estaban fijos en el subastador, pero su gesto era para toda la ciudad. Se plantó frente a la plataforma, un monolito de voluntad inquebrantable, y el mundo contuvo la respiración, esperando el choque inevitable de dos mundos. Su voz, cuando habló, no fue un grito, sino un trueno bajo y controlado, el sonido de las rocas del desierto moviéndose. «Invoco la ley del santuario del desierto», declaró, y las palabras antiguas resonaron con un poder casi olvidado. «Esta ley, más vieja que su ciudad y más pura que su sal, me permite reclamar bajo mi protección a cualquier alma que sufra una injusticia manifiesta». Un murmullo de incredulidad y miedo recorrió a la multitud. Los mercaderes lo miraron con odio. Kaelen ignoró sus miradas y continuó: «El desierto no comercia con vidas. Su precio no se paga con oro, sino con sangre y honor». Era un desafío directo, una bofetada a toda la estructura de poder de su cala. Sin esperar respuesta, arrojó una pesada bolsa de cuero a los pies del subastador. Las monedas de oro sobre la tierra sucia, brillando bajo el sol como un insulto dorado a la codicia de la ciudad. No era un pago, era una declaración de desprecio. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Kaelen subió a la plataforma de un solo salto. Desenvainó su daga, no una espada de guerra, sino el cuchillo personal que todo hombre del desierto lleva sobre el corazón. Con un movimiento rápido y preciso, cortó las cadenas que ataban las muñecas de Sara. El sonido metálico de los eslabones rotos al caer sobre la madera fue el sonido más dulce que se había oído en la Plaza del Lamento en generaciones. Sara retrocedió instintivamente, su cuerpo entrenado para esperar dolor y traición. El miedo luchaba en su interior contra una nueva y extraña sensación. Levantó la vista hacia el rostro de su libertador y lo que vio la dejó sin aliento. No había lujuria ni piedad en sus ojos, sino una furia justa, un fuego protector que parecía quemar todas las mentiras y la crueldad del mundo.
Era el mismo fuego que ella sentía arder en su interior, una llama que se negaba a extinguirse. En ese momento, en medio del caos y la incertidumbre, una minúscula semilla de esperanza, terca y desafiante, comenzó a brotar en el paisaje desolado de su corazón. Su vínculo acababa de nacer, no de la ternura, sino de un acto compartido de rebelión. Una fortaleza de piedra y un corazón aún más duro. ¿Podrá la dignidad de una joven prisionera derretir las murallas de un alma herida y desafiar el poder de toda una ciudad? Cuéntanos desde qué rincón del mundo nos acompañas en esta historia y no olvides suscribirte para no perderte ni un solo capítulo de este viaje emocional. El destino de Sarah y Kaylen pende de un hilo, y la tormenta que acaban de desatar apenas comienza a mostrar su verdadera fuerza. La ciudad de Sal ha sido desafiada y no perdonará fácilmente la afrenta. La lucha por la libertad será más costosa de lo que cualquiera de ellos puede imaginar. El silencio en el campamento de los halcones del desierto era tan denso como la noche que los envolvía. Kaylen no siempre había sido un hombre de silencios. Años atrás, los muros de su fortaleza en el corazón del desierto resonaban con la risa de su esposa, Elara, y los torpes pasos de su pequeño hijo. Recordaba el aroma del pan recién horneado y el calor de sus cuerpos junto al fuego. Pero la plaga había llegado como un viento silencioso y letal, llevándose todo lo que amaba y dejando tras de sí un vacío tan vasto como el propio desierto. Esa pérdida había forjado el acero de su disciplina y la frialdad de su mirada. Había jurado no volver a sentir, no volver a arriesgar su corazón. Pero la imagen de Sarah, su desafío silencioso, había resquebrajado esa promesa, tocando una herida que él creía cicatrizada para siempre. Sarah, por su parte, vivía en un jardín de recuerdos que la mantenían con vida. Pertenecía a los tejedores del viento, un pueblo cuyo único tesoro era el cielo estrellado. No construían fortalezas de piedra, sino mapas de constelaciones en sus telares. Cada nudo en sus alfombras contaba una historia. Cada color representaba un susurro del viento. Recordaba la mano de su padre enseñándole a leer las dunas, y la voz de su madre cantando las leyendas de la creación mientras teñían la lana con pigmentos extraídos de las flores del desierto. Su libertad no era la ausencia de muros, sino la profunda conexión con el mundo. Ahora, sentada junto a un fuego extraño, rodeada de hombres armados, recuerdos se aferraba como si fuera el último oasis en un mundo consumido por la sed. La primera conversación entre ellos tuvo lugar al amanecer. Kaylen se acercó a ella no como un salvador, sino como un comandante evaluando una situación impredecible. Le ofreció un cuenco de agua fresca y pan. Sus movimientos eran medidos, su voz un eco de órdenes militares. Le preguntó por su tribu, por las rutas que conocían, buscando información que pudiera ser tácticamente útil. Pero Sarah no respondió con datos, sino con fragmentos de su alma. Le habló de cómo su gente seguía el rastro de las gacelas no para cazarlas, sino para encontrar agua. Le describió cómo el color de la arena al atardecer podía predecir una tormenta. No le estaba dando inteligencia militar. Le estaba mostrando un mundo que él, a pesar de ser un hombre del desierto, había olvidado cómo ver. El choque cultural fue inmediato y profundo. Kaylen esperaba encontrar en ella a una víctima traumatizada, una joven rota que necesitaría su protección de forma pasiva. En cambio, se encontró con una guardiana de una sabiduría ancestral que lo desarmó por completo. La miró, envuelta en una manta prestada, y vio a una reina sin trono, a una sabia sin discípulos.
Su vulnerabilidad era puramente física. Su espíritu era tan antiguo y resistente como las montañas. Esta revelación lo perturbó y lo atrajo a partes iguales. Se dio cuenta de que al salvarla no había rescatado a un pájaro herido, sino que había liberado a un halcón que ahora volaba a su lado, tan fiero e impredecible como él mismo. La dinámica de poder que él asumió se había disuelto antes de empezar. Mientras tanto, el peso de su decisión comenzaba a aplastarlo. Su acto en la plaza no fue solo un desafío, fue una declaración de guerra. La alianza con Zucala, vital para la seguridad de la frontera norte del reino, estaba hecha añicos. Sus hombres, leales hasta la medombra, ahora lo miraban con una mezcla de admiración y temor. Sabían que su comandante había seguido su corazón, pero también sabían que ese camino los conducía directamente a un enfrentamiento contra un enemigo inmensamente rico y poderoso. Kailen se sentía atrapado entre su deber como líder, que exigía pragmatismo y sacrificio por el bien mayor, y la abrumadora necesidad de proteger a la mujer que había despertado algo en él, algo que creía muerto y enterrado junto a su familia. Sara, aunque liberada de sus cadenas, se sentía prisionera de una nueva incertidumbre. La gratitud hacia Kellen, que estaba teñida de un miedo profundo y arraigado. Su vida entera le había enseñado que la amabilidad de los hombres poderosos a menudo era el prólogo de una nueva forma de servidumbre. ¿Era él diferente? ¿O era esta simplemente una jaula más grande, con barrotes de aparente protección en lugar de hierro frío? Observaba a los halcones del desierto, hombres duros y eficientes, y se sentía como una extraña, una anomalía en su mundo de disciplina y acero. Luchaba contra el impulso de huir, pero ¿a dónde podría ir? Era la última de su estirpe, una hoja solitaria en medio de una tormenta de arena. Confiar en Kailen era un salto al vacío. La respuesta de Zucala no se hizo esperar. Al mediodía, un emisario de la Guilda de Mercaderes de Sal llegó al campamento escoltado por una docena de guardias. Su mensaje fue breve y brutal. Kailen había sido declarado un criminal en la ciudad de Sal. Los puertos estaban cerrados para sus suministros y se exigía la devolución inmediata de su propiedad, Sara. Si no cumplía, cada uno de sus hombres sería cazado y la paz en la región se convertiría en un recuerdo lejano. La amenaza no era un farol. El oro de los mercaderes podía comprar ejércitos enteros. La tensión en el campamento se podía cortar con un cuchillo. La decisión impulsiva de un solo hombre los había puesto a todos al borde del abismo. Esa noche, mientras sus hombres afilaban sus espadas y debatían en susurros, Kailen se alejó del campamento. Se detuvo en la cima de una duna, observando las luces de Zucala a lo lejos, un espejismo brillante de poder y corrupción. Sentía el peso del destino de sus hombres sobre sus hombros. Detrás de él, junto al fuego, la silueta de Sara se recortaba contra las llamas. Ella había comenzado a cantar en voz baja, una melodía antigua de su pueblo, una canción de anhelo por las estrellas perdidas. La melodía era frágil pero inquebrantable, un hilo de belleza pura en un mundo de violencia inminente. En ese contraste, Kailen entendió la verdadera naturaleza de su elección. No estaba defendiendo a una mujer, estaba defendiendo el alma del mundo que la ciudad de Sal buscaba destruir. Los días que siguieron se convirtieron en un lento y agónico asedio. Atrapados en las afueras de Zucala, Kailen y sus halcones se vieron rodeados por un enemigo invisible pero omnipresente. Los mercaderes de Sal no necesitaban lanzar una sola flecha, controlaban el agua. Cada pozo, cada oasis en millas a la redonda, estaba bajo su vigilancia. El sol, antes un aliado del desierto, se convirtió en un verdugo implacable. Kailen, con la pericia de un líder forjado en la adversidad, organizó a sus hombres,
racionando cada gota de agua y cada grano de alimento con una precisión matemática. Mantuvo la moral con historias de antiguas victorias, pero en la quietud de la noche, el espectro de la sed y la derrota se cernía sobre el campamento como un buitre. Sara observaba todo en un silencio cargado de culpa. Se sentía como el epicentro del terremoto, la piedra arrojada al estanque, cuyas ondas ahora amenazaban con ahogar a todos los que la rodeaban. Veía la fatiga en los rostros de los guerreros, la forma en que sus miradas se desviaban cuando ella pasaba, una mezcla de respeto por la decisión de su líder y resentimiento por la carga que ella representaba. Cada sorbo de agua que le ofrecían le quemaba la garganta, sintiéndolo como un robo a hombres que lo necesitaban más. La libertad que Kaelen le había otorgado se sentía ahora como la más pesada de las cadenas, una deuda impagable que se cobraba con el sufrimiento de otros. La dignidad que había defendido con tanto ahínco ahora parecía un lujo egoísta. La proximidad forzada por el asedio comenzó a tejer un nuevo tipo de hilo entre Kaelen y Sara. Una tarde, al ver a los hombres cavar en vano en la arena seca, Sara se acercó a Kaelen. Con una voz apenas audible, le habló de las enseñanzas de su pueblo, de cómo ciertas plantas de raíces profundas, casi invisibles en la superficie, siempre señalaban la presencia de humedad subterránea. Escéptico pero desesperado, Kaelen la siguió. Juntos caminaron bajo el sol abrasador hasta que ella se detuvo y señaló un pequeño arbusto de flores pálidas. Después de horas de trabajo, la arena húmeda dio paso a un hilo de agua. No era mucho, pero era vida, era esperanza. Ese pequeño milagro cambió la dinámica entre ellos para siempre. Kaelen comenzó a buscar su consejo, no como un general a una informante, como un alumno a una maestra. Ella le enseñó a leer las nubes, a predecir el movimiento del viento por el comportamiento de los insectos. Él, a su vez, le mostró cómo sostener una daga, no para atacar, sino para defenderse, cómo encontrar el punto de equilibrio en su postura. Sus lecciones no se impartían con palabras, sino con gestos y miradas. Un día, al ver sus labios resecos por el sol, él le tendió su propia cantimplora antes de beber él mismo. Fue un gesto simple, pero en la brutal economía del desierto equivalía a una confesión, un reconocimiento de que la vida de ella se había vuelto tan vital como la suya. La confianza que florecía entre ellos era una flor solitaria en un campo de espinas. Dentro del campamento, la disidencia comenzaba a fermentar. Malek, el segundo al mando de Kaelen, era un hombre pragmático y leal, pero su lealtad era hacia sus hermanos de armas, no hacia una causa que consideraba un suicidio. Se enfrentó a Kaelen una noche, lejos del oído de los demás. Su voz era respetuosa pero firme. «Comandante», dijo, «te hemos seguido al infierno y de regreso, pero esto es diferente. Estamos sacrificando a 40 hombres por el orgullo de una sola mujer. La lógica de la guerra exige que la entreguemos. Es el único movimiento que nos salvará». Las palabras de Malek eran venenosas porque contenían una verdad innegable. Kaelen sintió el peso de su argumento. La vida de sus hombres, hombres que habían jurado seguirlo, pendía de su decisión. «¿Y qué clase de hombres seríamos, Malek?», respondió Kaelen. Su voz era un susurro ronco. «¿Qué clase de honor defendemos si comerciamos con una vida para salvar las nuestras? Nos convertiríamos en los mismos mercaderes que despreciamos. Moriremos aquí si es necesario, pero moriremos como halcones, no como buitres que se alimentan de los débiles». La conversación terminó, pero la duda sembrada por Malek se extendió por el campamento como una plaga silenciosa, envenenando el aire con el miedo y la desconfianza. Sara, oculta en la sombra de una tienda, escuchó cada palabra. La verdad en el argumento de Malek la golpeó con la fuerza de un puño.
No era una carga, era una sentencia de muerte para los hombres que la habían acogido. Esa noche no durmió. En lugar de hundirse en la desesperación, encontró un nuevo propósito. Al amanecer, mientras los hombres revisaban sus armas con sombría resignación, ella tomó los restos de sus vestiduras tribales y los jirones de tela que había en el campamento. Con la habilidad heredada de generaciones de tejedoras, comenzó a reparar correas de cuero, a reforzar las tiendas contra el viento y a confeccionar vendajes limpios y ajustados. Su trabajo no pasó desapercibido. Los soldados, que antes la veían como un frágil símbolo, comenzaron a verla como una de ellos. No blandía una espada, pero sus manos eran igual de cruciales para su supervivencia. Un día, un joven soldado sufrió una herida profunda durante una escaramuza. Mientras el curandero del campamento luchaba por detener la hemorragia, Sara se acercó con calma. Usando una técnica de su pueblo, aplicó una mezcla de hierbas que había encontrado y cerró la herida con un vendaje tan preciso y firme que asombró a todos. Salvó la vida del joven. A partir de ese día, el resentimiento en las miradas de los soldados fue reemplazado por un profundo y silencioso respeto. Se había ganado su lugar, no por decreto de su comandante, sino por sus propias acciones. El respeto de los hombres, sin embargo, no podía crear agua ni comida. Después de 2 semanas de asedio, la situación era insostenible. Fue entonces cuando llegó el último ultimátum de Zúcala. El mismo emisario regresó, esta vez sin escolta, sabiendo que los halcones estaban demasiado débiles para representar una amenaza. El mensaje era una sentencia. Entreguen a la esclava al amanecer en la puerta del este, o nuestros ejércitos marcharán sobre ustedes y no dejaremos ni un hueso para que el sol lo blanquee. No, había espacio para la negociación. Era la rendición o la aniquilación total. El silencio que siguió al mensaje fue más pesado que cualquier grito de batalla. Kaylen reunió a sus hombres. Sus rostros estaban demacrados, sus ojos hundidos, pero la llama de la lealtad aún ardía en ellos. «Hermanos», comenzó Kaylen, su voz resonando con una fuerza que desmentía su propia fatiga. «Nos han dado a elegir entre la deshonra y la muerte. Pero yo les digo que hay una tercera opción, la gloria. No les prometió la victoria, sino una batalla digna de ser cantada por generaciones. Lucharían no por sobrevivir, sino por demostrar que el espíritu de los halcones del desierto no podía ser comprado ni quebrado. Marcharían hacia la puerta, no para rendirse, sino para enfrentar su destino de pie, una a una. Las voces de sus hombres se alzaron en un grito de guerra ronco y desafiante. La marcha hacia la puerta del este fue un acto solemne, una procesión fúnebre hacia su propia tumba. El sol de la mañana proyectaba sus largas sombras sobre la arena, como dedos esqueléticos señalando su destino. Sara caminaba junto a Kaylen, no detrás de él. Su miedo se había transformado en una calma helada, una aceptación de lo inevitable. Observaba el rostro de Kaylen, la determinación grabada en cada línea, y sintió una oleada de amor tan profundo y doloroso que le robó el aliento. No era un amor romántico, sino algo más primario, el reconocimiento de un alma gemela, encontrada solo para ser perdida en el umbral de la muerte. Sabía lo que tenía que hacer. Al llegar a la puerta, la escena era aún más intimidante de lo que habían imaginado. Cientos de guardias de la ciudad, con sus armaduras pulidas y sus lanzas relucientes, formaban un muro de acero infranqueable. En un balcón improvisado, los señores del Sal esperaban, con sonrisas de triunfo en sus rostros. Y en el centro de la explanada, como un juez silencioso y terrible, se alzaba el gran pilar de sal, donde la ley que la había condenado estaba grabada para que todos la vieran. El puñado de halcones del desierto parecía una broma trágica frente a tal demostración de poder.
una última y patética resistencia antes de ser borrados de la existencia. El mercader obeso que había intentado comprar a Sara dio un paso al frente. Su voz, amplificada por la acústica de la plaza, goteaba arrogancia. «Cheque, Kaylen», proclamó. «Has luchado con la estupidez de un escorpión que se pica a sí mismo. Te doy una última oportunidad de mostrar algo de sensatez. Entréganos a la mujer y te permitiremos a ti y a tus hombres partir con vuestra miserable vida». Kaylen no respondió. Su mano se apretó alrededor del mango de su martillo de guerra, su única respuesta a un mundo que había perdido el sentido del honor. La tensión era una cuerda a punto de romperse, el silencio antes del estallido de la violencia. Fue entonces cuando Sara actuó. Con una gracia y una determinación que sorprendieron a todos, se adelantó, colocándose entre Kaylen y el ejército de Zukala. Su voz, aunque no era fuerte, resonó con una claridad cristalina en el silencio tenso. «Cheque, Kaylen», dijo, mirándolo directamente a los ojos, ignorando a todos los demás. «Me devolviste mi nombre, mi dignidad. Me mostraste que el honor no es una palabra vacía, eso es más libertad de la que jamás soñé. Te libero de cualquier promesa, de cualquier obligación». Luego se volvió hacia los mercaderes. «Una vida no vale el precio de tantas. Me entrego». Estaba dispuesta a sacrificar su recién recuperada libertad para salvar a los hombres que se habían convertido en su única familia. El acto de Sara fue como un relámpago que iluminó el alma de Kaylen. Su coraje, su disposición al autosacrificio, no solo selló su decisión, sino que la elevó a un plano superior. Ya no se trataba de honor personal o de una promesa hecha por impulso. Entendió en ese instante que Sara era más que una mujer. Era un símbolo de la verdad que él siempre había sabido, pero que había olvidado. Miró sus ojos, luego a los rostros codiciosos de los mercaderes, y finalmente su mirada se posó en el pilar de sal. De repente lo vio con una claridad cegadora. El enemigo no era el ejército que tenía delante. El verdadero enemigo era esa columna blanca y brillante, el monumento a una ley que convertía a las almas en propiedad y a la justicia en una mercancía. Su lucha no era por una mujer, era por una idea. La idea de que la dignidad humana es una ley superior, inmutable y sagrada, que no puede ser escrita ni borrada por la mano del hombre. En ese pilar estaba cristalizada toda la podredumbre de Zukala, su avaricia, su crueldad, su desprecio por la vida. Destruir ese pilar no era solo un acto de desafío, era un acto de purificación. Era la única respuesta posible a una pregunta que ni siquiera sabía que se estaba haciendo. En el corazón de Kaylen, el guerrero y el hombre finalmente se unieron, impulsados por un único y devastador propósito. Ya no había duda, ya no había conflicto, solo una certeza fría y ardiente. Con una calma aterradora, Kaylen se dio la vuelta, dando la espalda al ejército enemigo y al ultimátum de los mercaderes. Fue un gesto tan inesperado, tan tácticamente absurdo, que un murmullo de confusión recorrió tanto las filas de sus enemigos como las de sus propios hombres. Ignorando las llamadas de advertencia, comenzó a caminar lenta y deliberadamente hacia el pilar de sal. Cada paso era pesado, como si caminara sobre el lecho de un río de historia y opresión. El sol de la mañana se reflejaba en su armadura desgastada, creando un halo de luz a su alrededor. El mundo entero pareció contener la respiración, observando a este hombre solitario marchar hacia el corazón simbólico de sus enemigos. Al llegar al pilar, Kaylen lo rodeó lentamente, tocando la superficie salina y áspera. Era como si estuviera midiendo a su verdadero adversario. Luego se detuvo, plantó firmemente los pies en el suelo y levantó su martillo de guerra con ambas manos.
Los músculos de su espalda y hombros se tensaron como cuerdas de acero. La luz del sol atrapó la cabeza del martillo, convirtiéndola en una estrella de metal mortal. El silencio en la plaza era ahora absoluto, un vacío que esperaba ser llenado por la violencia. El mercader obeso abrió la boca para gritar una orden, pero el sonido se ahogó en su garganta. Todos, amigos y enemigos, estaban paralizados, hipnotizados por la inminencia de un sacrilegio inimaginable. Con un rugido que pareció surgir de las entrañas de la tierra, un grito de dolor, rabia y liberación, Kellen descargó el martillo. El impacto fue cataclísmico. No fue un simple golpe, fue el sonido de un siglo de injusticia rompiéndose. El pilar de sal se estremeció hasta sus cimientos. Una grieta apareció, extendiéndose como un rayo blanco a través de las leyes grabadas. Kellen no se detuvo. Golpeó una y otra vez, cada golpe más fuerte que el anterior, sus rugidos puntuando la destrucción. El pilar comenzó a desmoronarse, grandes trozos de sal cayendo al suelo. El aire se llenó de un polvo blanco y fino que brillaba bajo el sol como los fantasmas de todas las almas oprimidas. Finalmente, con un último golpe devastador, el pilar de sal se partió por la mitad. La estructura que había simbolizado el poder inquebrantable de Zucala se derrumbó con un estruendo ensordecedor, desintegrándose en una nube de polvo y escombros. Cuando el polvo comenzó a asentarse, Kellen se irguió en medio de las ruinas, su pecho subiendo y bajando, el martillo aún en sus manos, se giró hacia la multitud atónita, sus ojos ardiendo con una luz fanática, y entonces gritó las palabras que cambiarían el destino de todos. Las leyes de los hombres se deshacen en po, pero la dignidad de una alma es eterna, el desierto no negocia vidas. El caos estalló. La batalla por la libertad acababa de comenzar. El poder de un símbolo contra el filo de una espada. ¿Crees que un solo acto de desafío puede cambiar el mundo? Si te está gustando esta historia, deja un like y suscríbete al canal para que no te pierdas el desenlace. Ahora continuamos con el vídeo. El sacrilegio de Kellen suspendió el tiempo en un instante de incredulidad colectiva. Los soldados de Zucala, entrenados para seguir órdenes, se quedaron paralizados, sus mentes incapaces de procesar la profanación que acababan de presenciar. Ese momento de vacilación fue todo lo que Kellen necesitó. Justo entonces, como si la propia alma del desierto respondiera a su llamado, el viento comenzó a aullar. En el horizonte, el cielo se oscureció y una imponente pared de arena y polvo se levantó, avanzando hacia la ciudad. Era la tormenta que Sara había previsto en el susurro de las hojas secas, una furia de la naturaleza que llegaba para envolver su rebelión. Kellen lanzó una única y penetrante orden, y los halcones del desierto se movieron con una disciplina letal, convirtiéndose en sombras. Aprovechando el caos y la inminente tormenta, ejecutaron una retirada táctica que pasaría a la leyenda. No huyeron, danzaron con el viento, se dividieron en pequeños grupos, desapareciendo entre las callejuelas y las multitudes en pánico, solo para reagruparse en un punto de encuentro secreto. Cuando el primer azote de la tormenta de arena golpeó Zucala, sumiendo la ciudad en una penumbra anaranjada, Kellen y cada uno de sus hombres ya habían desaparecido. Se desvanecieron en el abrazo del desierto, dejando tras de sí a un ejército confundido, a unos mercaderes humillados y las ruinas de un símbolo que se creía eterno. La ciudad, que había intentado enjaular el espíritu del desierto, ahora se veía ahogada por su aliento furioso. Pero el impacto de la acción de Kellen resonó mucho más allá de su audaz escape. La destrucción del pilar de sal fue una chispa en un polvorín de desesperación. Para los miles de esclavos y oprimidos de Zucala, ese pilar no era solo sal,
Era el monumento a su sufrimiento, el recordatorio diario de su falta de humanidad. Verlo hecho polvo por la mano de un solo hombre fue ver la posibilidad de su propia libertad. El grito de Cailén, "El desierto no negocia vidas", se convirtió en el himno de los desposeídos. El miedo que los había mantenido encadenados durante generaciones se resquebrajó junto con el pilar. Lo que comenzó como un motín aislado en los muelles, pronto se convirtió en una insurrección en toda regla. Los esclavos rompieron sus cadenas, los trabajadores endeudados quemaron sus contratos, y los pobres de la ciudad se levantaron contra sus amos. Armados con herramientas de trabajo y una furia justa, asaltaron los palacios de mármol de los mercaderes de sal. Estos, privados de su símbolo de autoridad y con su ejército en desorden, se encontraron luchando una guerra que no podían ganar, una guerra contra las mismas personas sobre las que habían construido sus fortunas. El acto de desafío de Cailén no solo lo había liberado a él y a Sara, había desatado las cadenas de toda una ciudad. Semanas después, bajo la luz de lunas más amables, Cailén y Sara llegaron a la fortaleza del Halcón. Era un bastión tallado en la roca viva de una montaña, un lugar de una belleza austera y formidable. Sara entró por sus puertas no como una prisionera rescatada, sino como una líder por derecho propio, la mujer que había guiado a los halcones a través de la tormenta con su sabiduría. El contraste con su humillación en la Plaza del Lamento era un testimonio del viaje que habían emprendido. Había entrado en la historia como una víctima sin nombre, y ahora emergía como una catalizadora del cambio, su espíritu tan inquebrantable como la fortaleza que ahora la acogía. Para cimentar esta nueva realidad, Cailén reunió a todos sus guerreros en el gran patio de la fortaleza. Ante ellos, con Sara a su lado como una igual, hizo una declaración que redefinió el código de honor de los halcones del desierto para siempre. «Sara de los tejedores del viento no es mi protegida», proclamó, su voz resonando en las paredes de piedra. «Ella es una mujer libre, jeque de su propio destino. A partir de este día, la ley del botín de guerra queda abolida. Los halcones no toman prisioneros, solo ofrecemos santuario». Este acto demostró su completa transformación. El guerrero solitario y cínico había renacido como un líder visionario, cuya fuerza no residía en su martillo, sino en su compasión. La victoria no se selló con un beso apasionado o una promesa de matrimonio, sino con algo mucho más profundo y duradero, un pacto forjado en el respeto mutuo. Sentados bajo un mapa de estrellas pintado en el techo del observatorio de la fortaleza, planificaron su futuro. Sara, como última portadora del conocimiento de su pueblo, y Cailén, con el poder militar para proteger ese conocimiento, formaron una alianza sin precedentes. No se trataba de unir dos vidas, sino de entrelazar dos legados para crear un futuro para aquellos a quienes el mundo había dado por perdidos. Su conexión, nacida de la rebelión, ahora maduraba en un propósito compartido. En los meses siguientes, la fortaleza dejó de ser solo un cuartel militar. Sara comenzó a enseñar a los rudos guerreros del desierto las artes sutiles de su pueblo: cómo encontrar agua, cómo leer las estrellas, cómo tejer nudos que contaban historias. Los hizo más que simples soldados. Los conectó con la tierra que defendían de una manera que nunca habían conocido. A cambio, Cailén cumplió su promesa. Envió expediciones no para conquistar, sino para liberar. Sus hombres se convirtieron en una leyenda, fantasmas del desierto que atacaban caravanas de esclavos y ofrecían a los liberados un nuevo hogar y un nuevo comienzo en su creciente santuario. El cambio también se arraigó en Sucalá. La rebelión, inspirada por el acto de Cailén, finalmente derrocó a la corrupta guilda de mercaderes.
En su lugar, se formó un consejo de ciudadanos compuesto por artesanos, pescadores y exesclavos que reescribieron las leyes de la ciudad. Las nuevas leyes no se grabaron en sal frágil, sino en los corazones de un pueblo que ahora entendía el verdadero valor de la libertad. La ciudad de Sal, antes un símbolo de opresión, comenzó un lento y difícil viaje para convertirse en un faro de esperanza, demostrando que incluso el suelo más envenenado puede volver a florecer. Con el tiempo, la fortaleza del Halcón se transformó en un próspero asentamiento, un oasis de segundas oportunidades llamado Al-Najat, que significa el santuario. Era un lugar donde las diversas culturas de tribus perdidas y pueblos liberados se mezclaban, creando un nuevo tejido social basado en la cooperación y el respeto. La música y las historias, antes susurradas en secreto, ahora se compartían abiertamente alrededor de grandes hogueras. El eco de la risa de los niños, nacidos libres, era la manifestación más dulce de su victoria. Era la prueba de que un mundo diferente era posible. El liderazgo de Kaelen y Sara evolucionó naturalmente. Él era el escudo, el protector que garantizaba la seguridad del santuario. Ella era el corazón, la guardiana de la cultura y la sabiduría que le daba un alma a la comunidad. Juntos gobernaban no como rey y reina, sino como dos pilares que sostenían el mismo techo. Enseñaron a su gente que la verdadera fuerza no reside en el poder sobre los demás, sino en el poder de levantarse unos a otros. Su relación era un ejemplo viviente de esta filosofía, una asociación de iguales que inspiraba a todos a su alrededor a construir un futuro mejor. Una noche, 2 años después de la caída del Pilar de Sal, Kaelen y Sara estaban de pie en el parapeto más alto de la fortaleza. Debajo de ellos, Al-Najat brillaba con las luces de cientos de hogares. El aire ya no olía a miedo y salmuera, sino a pan horneado, a tierra húmeda y a la promesa de un nuevo día. Observaron a los niños jugar en la plaza central, persiguiendo luciérnagas bajo el manto protector de las estrellas. La soledad que una vez había definido a ambos se había disuelto en la calidez de la comunidad que habían construido. El vacío en sus corazones había sido llenado no solo por su amor mutuo, sino por el amor de un pueblo entero. Sara se apoyó en Kellen y él la rodeó con su brazo. No necesitaban palabras. El silencio entre ellos ya no era el de la soledad, sino el de una paz profunda y compartida. Habían enfrentado al mundo y lo habían cambiado, no con grandes ejércitos, sino con un solo acto de coraje y la convicción de que la dignidad de una sola alma valía más que toda la sal del mundo. Su historia se había convertido en una leyenda, un recordatorio de que las leyes más importantes no son las que se escriben en piedra, sino las que se defienden con el corazón. Habían demostrado que el amor verdadero no es una jaula dorada de posesión, sino la fuerza que te impulsa a luchar por la libertad del otro. Habían enseñado que un acto de desafío, por pequeño que parezca, puede encender una revolución y redimir el alma de una nación. Su viaje, que comenzó en la desesperación de una plaza de subastas, había culminado en la creación de un legado de esperanza que perduraría por generaciones. Eran la prueba viviente de que la compasión es y siempre será el arma más poderosa de todas. El contraste con el inicio de su historia era absoluto. La Plaza del Lamento, un lugar de humillación, había sido reemplazada por la plaza de un santuario lleno de vida. Las cadenas de hierro habían sido fundidas para convertirse en herramientas para construir hogares. El silencio de la opresión había sido ahogado por las canciones de la libertad. Sara, la esclava sin nombre, era ahora una matriarca venerada, y Kaelen, el comandante endurecido y solitario, había encontrado no solo el amor,
sino una familia más grande de la que jamás había soñado. Su redención no fue solo personal, sino colectiva. Desde los muros de la fortaleza, el desierto ya no parecía un enemigo o un lugar de exilio, sino un jardín lleno de posibilidades. Los pequeños huertos, irrigados con técnicas que Sara había enseñado, comenzaban a dar sus frutos. Una escuela había sido construida donde los niños aprendían a leer tanto los libros como las estrellas. La transformación era real, tangible y se extendía mucho más allá de las vidas de los dos protagonistas. Habían plantado una semilla de cambio y ahora estaban presenciando el comienzo de su florecimiento, un testimonio del poder de la resiliencia humana. El impacto social de sus acciones había creado ondas que transformaron la región. Otras ciudades-estado, inspiradas por la caída de los mercaderes de sal, comenzaron a cuestionar sus propias leyes inhumanas. La historia del pilar de sal roto se contaba en las caravanas y en los mercados, encendiendo debates y pequeñas rebeliones. Kaylin y Sara no solo habían liberado a un grupo de personas, habían liberado una idea, y esa idea era mucho más difícil de matar que cualquier ejército. Se convirtieron en un símbolo de que ninguna tiranía es eterna. Su amor, que había nacido en la furia y se había forjado en la adversidad, finalmente encontró su paz. No era una pasión ardiente y consumidora, sino un río profundo y constante, una fuente de fuerza y calma para ambos. Encontraron en el otro no solo a un compañero, sino un espejo que reflejaba la mejor versión de sí mismos. Su unión era el corazón palpitante de Al-Najat, un recordatorio constante de que las alianzas más fuertes se construyen sobre los cimientos del respeto mutuo y la lucha compartida por un bien mayor. El desfecho de su historia no fue un final, sino un nuevo comienzo. Un comienzo para un pueblo que había recuperado su futuro, para dos almas que habían encontrado su hogar en el otro, y para una tierra que había aprendido que la verdadera riqueza no se extrae de la tierra, sino que se cultiva en la dignidad de su gente. La esperanza, que había sido una semilla diminuta en el corazón de Sara, ahora era un bosque que daba refugio a miles. Y su luz, lejos de disminuir, prometía brillar aún más intensamente en los años venideros. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades y de cómo un solo acto de valentía puede transformar el mundo. Y si ustedes también creen en la bondad humana y en que la dignidad no tiene precio, comenten abajo: el amor es la única ley eterna. Queremos leer sus historias y saber que, al igual que Kaylin y Sara, ustedes también creen en la construcción de un mundo mejor.